¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la tercera emisión de Ahora Noticias. Hoy es jueves 20 de abril de 2023 y esta es la información más relevante de Tlaxcala, México y el mundo que hemos preparado para usted. Donan aula prototipo al Jardín de Niños Ramón López Velarde de la comunidad de Tizatlán. Presentan convocatoria para participar en el foro rumbo a una agenda LGBT+, Tlaxcala 2023. Inaugura ITE el quinto taller nacional de participación ciudadana Tlaxcala. En los deportes, culminó capacitación estatal para entrenar a quienes asistirán a Juegos Nacionales CONADE 2023. En información nacional, da nueva fecha para que Guardia Nacional regrese a la Secretaría de Seguridad. En información internacional, sin tregua a la vista en el sexto día de combates en Sudán. Le damos la más cordial bienvenida, gracias por acompañarnos y sintonizarnos a través de la señal de televisión de Tlaxcala, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. También saludamos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. ¿Qué le parece si iniciamos con la información? La empresa Arquimódulos donó un aula prototipo al Jardín de Niños Ramón López Velarde de la comunidad de Tizatlán. Con el objetivo de fortalecer la infraestructura física educativa de nivel preescolar y ofrecer mejores condiciones de aprendizaje a los infantes tlaxcaltecas, en el Jardín de Niños Ramón López Velarde, de la comunidad de Tizatlán del municipio de Tlaxcala, la empresa Arquimódulos donó un aula prototipo para 14 alumnos de primer año de este centro escolar. Es muy importante que sus maestras y ustedes tengan un lugar bonito para poder venir a tomar clases. ¿Se acuerdan qué tristes estábamos cuando la pandemia? Que teníamos que estar en casa, no veíamos a nuestras maestras, a los amigos. A nadie nos gustaba estar encerrados, ¿verdad? Y ahora qué bonito, qué alegría poder venir a jugar y tener a sus compañeros, a sus amigos y estar muy felices. Y eso es lo que queremos, que haya niños felices en escuelas bonitas. Actualmente, solo en 96 preescolares de los 438 con los que cuenta el Estado, se tiene atención a primer año de preescolar, por lo que el objetivo este año es construir, adecuar y remodelar 150 espacios educativos para aumentar la capacidad de atención para 3.750 niñas y niños de la entidad. Tengan un espacio digno, tengan aulas confortables, tengan un lugar donde llegar los niños, las niñas, y sin preocupación de los padres de familia, porque saben que están en un lugar muy adecuado para que aprendan mejor la enseñanza de esos profesores y esos docentes. Se enfatizó la importancia que representa la educación desde la primera infancia, pues es determinante para su desarrollo. Por ello, la adecuación de estos espacios es uno de los retos en el sector educativo. Lo que necesitamos es que las maestras tengan los mejores espacios y que podamos crecer este nivel educativo, porque es uno de los niveles más importantes, atender a los niños y a las niñas en la primera infancia, esto es, desde los 2 años, 11 meses, hasta los 5 años, 11 meses, es uno de los retos más importantes que tenemos como sector educativo y como Secretaría de Educación. En este año se destinaron 250,000 pesos en el mantenimiento, rehabilitación y construcción de este tipo de espacios educativos, de los cuales 70 ya han sido detectados para la realización de estos trabajos. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Igualmente en el Jardín de Niños Juan Jacobo Rousseau de la comunidad de Santa María Texcalac del municipio de Apizaco, autoridades estatales entregaron equipamiento y la reconstrucción del edificio A de esta institución educativa, además de la rehabilitación de la dirección, la biblioteca y un aula especial, así como de la bodega y la obra exterior que favorecerán a 165 alumnos. ¿A quién le gusta ver a su escuela bonita? A todos, ¿verdad? Porque así estamos muy alegres, muy contentos. Fíjense que me di cuenta que hacía falta muchas escuelas, muchas aulas más bien, para preescolar. Muchos niños no van al primer año de preescolar y el primer año es muy importante. Por eso hoy vamos a construir 150 aulas para todos los niños
para que no falten a su preescolar, que es tan importante. En Nova Exterior se realizó la demolición de 79 metros lineales de barda perimetral y en la reconstrucción de los mismos 79 metros lineales de barda tipo INIFED de 3 metros de altura a base de zapatas corridas, muros de tabique rojo recocido, cadena y castillos y la aplicación de barniz sobre el tabique. Aunado a estas acciones se realizaron 2 registros eléctricos. Siguiendo con la información, este día se presentó la convocatoria del foro rumbo a una agenda LGBT+, Tlaxcala 2023. Este jueves 20 de abril se presentó la convocatoria del foro rumbo a una agenda LGBT+, Tlaxcala 2023, en la que podrán participar personas mayores de 18 años, originarios o residentes de Tlaxcala y que se identifiquen con las poblaciones de la diversidad sexual. La fecha límite para presentar las propuestas de las ponencias será el próximo 17 de mayo, con las cuales se busca establecer una agenda que contribuya a la conformación de la Ley de Inclusión del Estado. Y invitamos a todas y todos los miembros de la comunidad a que conozcan la convocatoria, postulen sus ponencias y sus participaciones y pues con mucho gusto tendremos un gran espacio de debate, de plática y de mucho aprendizaje en la semana del 2 al 16 de junio aquí en el Congreso del Estado. Los temas están abiertos al libre criterio de las y los participantes. La evaluación de las postulaciones la realizará un jurado integrado por representantes de diversas instituciones. Está abierta la convocatoria para que puedan hacer sus postulaciones a partir del día de hoy con una carta de motivos, una exposición de motivos de cómo y por qué quieren participar en este foro. Y desde luego las postulaciones serán evaluadas por un comité que está integrado por Diana, por supuesto, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, un representante de la CEDH, un representante de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Trabajo y de la Secretaría de Cultura. En el mes de junio se realizará el foro acompañado de una serie de actividades con la finalidad de conformar una agenda a favor de la comunidad LGBT+. En junio recibamos durante toda una semana talleres, conferencias, pero sobre todo el trabajo que se puede ver realizado para generar una agenda que permita estar a la vanguardia, pero sobre todo garantizar los derechos de la comunidad. Para nosotros la diversidad sexual es vital, pero sobre todo entenderla en su totalidad. Cabe señalar que en Tlaxcala, cerca de 62.685 personas se identifican entre las poblaciones de diversidad sexual, de acuerdo a estudios realizados por el INEGI en su censo 2022. Hemos logrado alcanzar derechos a través de la incidencia de políticas públicas, como es el reconocimiento legal de la identidad para personas trans en Tlaxcala, la prohibición de las ecosigs o terapias de conversión, el derecho al matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo y la reforma al Código Penal para tipificar los crímenes de odio. Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria en www.culturatlaxcala.com.mx. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Este día, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones inauguró el 5º Taller Nacional de Participación Ciudadana Tlaxcala. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones inauguró la mañana de este 20 de abril el 5º Taller Nacional de Participación Ciudadana Tlaxcala, con el objetivo de fomentar la inclusión de la ciudadanía en la vida democrática de la entidad. El presidente del ITE, Emanuel Ávila González, destacó que Tlaxcala es referente en el país en este rubro al ser pionera en la alternancia de los partidos en el ejercicio de gobernar. El ejercicio de estas formas de participación dará como resultado el modelado de una sociedad más reflexiva, crítica, exigente, apropiada de su espacio público y más comprometida, lo que en efecto dominó resultará en gobiernos más abiertos y en la mejora de la calidad de nuestra democracia. La celebración de este taller representa un hecho trascendente para Tlaxcala, que dicho sea de paso, es uno de los estados con los más altos porcentajes de participación durante los procesos electorales en nuestro país y políticamente muy complejo. Ávila González explicó que en Tlaxcala se han registrado avances notorios en la integración paritaria de los órganos de gobierno, tal es el caso de los ayuntamientos y la conformación del Poder Legislativo. El reto es afianzar los mecanismos de participación ciudadana. Por ello, celebro la respuesta a nuestra convocatoria para la discusión de estos temas
que visibilizan otras responsabilidades de nosotros como autoridades administrativas electorales y que están orientadas a la altísima encomienda de construir una sociedad más involucrada en lo público. Por su parte, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Jorge Montaño Ventura, confió en que las jornadas a realizarse serán una retroalimentación de cara al proceso electoral que iniciará en septiembre rumbo a la renovación del Poder Ejecutivo Federal. En lo local se construye la democracia, ya sea desde el ámbito electoral el ámbito electoral administrativo o desde el ámbito electoral jurisdiccional y por supuesto también con el derecho procesal penal, como son las fiscalías electorales. Somos una triada electoral, somos una familia electoral y los tres jugamos un papel fundamental, no solo en la organización de los procesos electorales, en la calificación precisamente de esas elecciones, sino también en regular las conductas de todas las ciudadanas y ciudadanos para evitar que caigan precisamente en situaciones que los conlleven a actividades o conductas que puedan llevarles a un delito electoral. El taller considera la impartición de conferencias magistrales, la realización de paneles hacia una reforma de la Ley de Consulta Ciudadana del Estado de Tlaxcala y experiencia de implementación del mecanismo Cabildo Abierto desde las entidades federativas, la presentación del estudio de participación ciudadana del proceso electoral local ordinario 2020-2021, así como una muestra cultural del típico carnaval de Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala, el IEM, el TED y el ITE desarrollaron la conferencia Retos y Expectativas de las Movilizaciones del Día Internacional de la Mujer. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala, el Instituto Estatal de la Mujer, el Tribunal Electoral de Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones desarrollaron la conferencia magistral Retos y Expectativas de las Movilizaciones del Día Internacional de la Mujer, impartida por Sofía Gutiérrez Pérez, psicóloga y maestra en estudios filosóficos por parte de la Universidad de Guadalajara. Durante la plática, la especialista abordó durante casi una hora los procesos organizativos del paro y movilización del 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Felicitar a una mujer el día 8 de marzo es como si fuéramos al pabellón de VIH-Sida y les dijéramos felicidades por tener VIH-Sida, el día que se conmemora a las personas que tienen este VIH. O el 19 de octubre, que es el Día Internacional de la Concientización sobre la detección sobre el cáncer de mama, es como si fuéramos con todas las mujeres que tienen cáncer de mama a regalarles flores y decirles felicidades por tener cáncer de mama. Es así de absurdo. Indicó que la memoria colectiva que se genera a raíz de los movimientos sociales usualmente permea a la sociedad en su totalidad, independientemente si ha participado en el movimiento social o no. Hay personas que dicen que con las marchas no se obtiene nada. Y no hay nada más falso que eso. Por ejemplo, bueno, ustedes trabajan temas de impartición de justicia, de protegen derechos, y ustedes saben que básicamente ningún derecho, ninguno, mucho menos los derechos humanos, se han conseguido por favor. Aunque se escuche esto tan retador, pero realmente nunca ha sido por un por favor. Recordó que las principales peticiones dentro de las marchas son presentar un pliego petitorio al gobierno y a la comunidad con exigencias concretas a corto y mediano plazo, la defensa del territorio, la eliminación del acoso callejero, la garantía de los derechos reproductivos y la erradicación de las brechas salariales. Al concluir la conferencia magistral, las autoridades estatales hicieron entrega de un reconocimiento a Sofía Gutiérrez Pérez por su participación vía remota desde Guadalajara, Jalisco. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. En Información Nacional dan nueva fecha para que Guardia Nacional regrese a la Secretaría de Seguridad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación postergó para el 1 de enero de 2024 la entrada en vigor o surtimiento de los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad sobre la incorporación administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, al resolver sobre los efectos y consecuencias de su resolución en la sesión del martes pasado y eventuales complicaciones con las modificaciones de alguno de los artículos invalidados. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca
propuso el aplazamiento. La nueva propuesta del ministro ponente fue aprobada por 9 votos a favor y 2 en contra, de la ministra Yasmín Esquivel y su par Arturo Saldívar. Con esta prórroga en el surtimiento de los efectos propuestos, se va a privilegiar la certeza jurídica en el control y la operación de la Guardia Nacional, así como en el estatus jurídico de quien la componen, respetando la integración de las provisiones necesarias para tal efecto en el presupuesto de egresos de la Federación, aseguró el ministro José Luis González Alcántara Carranca. Es momento de hacer una pausa, vamos a un corte y regresamos con más información. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esta tercera emisión de Ahora Noticias, y en el estudio le damos la más cordial bienvenida al secretario del Trabajo y Competitividad, Noé Altamirano Islas, quien viene a platicarnos y por supuesto hacer la invitación para conmemorar la semana laboral en el marco del Día del Trabajo. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles a todo el auditorio de Sistema Noticias. Muchas gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes sobre este evento que es la Semana Laboral. Secretario, ya inicia el próximo 27 de abril, tenemos entendido, con una serie de actividades, entre ellas conferencias, paneles, talleres, en fin, platíquenos. Sí, es correcto. Mire, pues la indicación que nos ha dado la gobernadora, la licenciada Lorena Cuéllar Cisneros, pues es llevar a cabo estrategias focalizadas y sectorizadas que promuevan el empleo, y en ese sentido pues vamos a hacer la semana laboral que tiene el tema de competitividad, productividad y desarrollo integral del trabajo, que se va a precisamente desarrollar en conmemoración del Día del Trabajo, que se hace en el mes de mayo, y que en esta ocasión vamos a hacerlo del 27 de abril al 6 de mayo. Y efectivamente vamos a llevar a cabo una serie de conferencias, de talleres, de paneles de expertos y pláticas especializadas en 4 grandes rubros, si me permites platicarlos. Sería el tema de inclusión laboral, sobre todo la importancia de alcanzar la igualdad sustantiva y la inclusión laboral de grupos vulnerables. También vamos a platicar sobre lo que es los derechos laborales y sobre todo de cómo es la importancia de sensibilizar y de dar a conocer cuáles son esos derechos laborales a que todo trabajador pues debe tener en sus centros de trabajo. También vamos a abordar el tema de normatividad laboral, que precisamente aquí lo que vamos a buscar es empezar a generar y a propiciar las condiciones laborales favorables que le permitan al trabajador desarrollarse de manera integral. Y también vamos a abordar el tema de lo que son las tendencias laborales, y en este sentido pues el mundo laboral ha ido y está siendo evolucionado por grandes cambios, y uno de ellos sin duda alguna es la tecnología, y vamos a hablar precisamente de estos temas que son relevantes en el mercado laboral, en el mundo laboral, y así pues vamos a tener una serie de actividades durante toda esta semana que son eventos gratuitos muy importantes. Secretario, sabemos que inicia la jornada con una conferencia magistral como para ir abriendo apetito. Es correcto, vamos a tener la presencia del presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, quien va a refrendar ese compromiso con una conferencia que se llama La importancia de la participación de la mujer en la industria automotriz. Y con esa conferencia magistral arrancamos la semana laboral. Vamos a tener diferentes paneles, como he comentado. Uno de ellos, si hablamos del tema de la inclusión laboral, pues vamos a hablar precisamente de lo que es importante de un proceso de reclutamiento y selección de personal que sean inclusivos. También vamos a tener un panel muy interesante que va en el marco de los derechos laborales, que es el derecho a la lactancia en los centros de trabajo. Vamos a tener otro panel, por ejemplo, que es lo que se debe de hacer y no hacer en una entrevista de trabajo, pero vamos a tener talleres y pláticas muy interesantes para los empleadores, que es importante que acudan, sobre todo porque van a encontrar información relevante para el cumplimiento de la normatividad laboral, de los derechos laborales. Vamos a tener, por ejemplo, cómo atender una inspección laboral, las 7 normas básicas que toda empresa debe seguir, cuáles son esas relaciones y trámites que hace una empresa ante la autoridad laboral, pero también algo que es interesante porque además la semana laboral está dirigida a buscadores de empleo, a trabajadores y a empleadores. Vamos a tener 3 ferias de empleo sectorizadas, una que es para el lado del sector automotriz, otra para la parte de restauranteros, que son microempresas, y una más que tendrá que ser en el sentido
de turismo. Esas son algunas de las actividades que tenemos en esta semana. Secretario, sin duda una agenda muy cargada de actividades para las personas interesadas. ¿Dónde pueden consultar esta programación? Porque también sabemos que son diferentes sedes. Así es, hay algo que es importante, efectivamente vamos a tener 2 sedes principales, una que es muy conocida como el Teatro del IMSS, que está en la avenida Guillermo Valle, cerca del Estadio Tlahuicole. Ahí vamos a tener una serie de jornadas, y otra que va a ser en el auditorio de la Dirección de Gobernación, que está adscrita a la Secretaría de Gobierno, que está prácticamente a un costado de la iglesia de San José. Y ahí pues invitar a todos los que nos están viendo en el noticiero que entren a la página y a las redes sociales de la Secretaría de Trabajo y Competitividad. Ahí van a poder encontrar toda la información de cuáles son estas pláticas, estos talleres, estas conferencias, el horario y los días y la forma de registrarse para poder asistir a estos eventos que son totalmente gratuitos y que es para los buscadores, trabajadores y empleadores. Gracias, secretario, le agradecemos esta información y por supuesto estaremos pendientes de estas y muchas más actividades que se desarrollan en la Secretaría del Trabajo. Muchas gracias, buenas noches. Al contrario, muy buenas noches a todos. Vamos con más información. Con el objetivo de brindar atención médica de calidad en las unidades de primer nivel de la entidad, se estableció el Programa Estatal de Medicina y Cuidados Paliativos. Todos los enfermos necesitan recibir atención básica de calidad centrada en su persona y en el alivio de sus síntomas y sufrimientos de forma delicada y profesionalizada, por lo que en Tlaxcala se establece el Programa Estatal de Medicina y Cuidados Paliativos, programa que inicia con la capacitación que se brindó a personas de dicho sector en las instalaciones del Hospital General de Tlaxcala el 19 y 20 de abril. Terminando este curso, nosotros haremos las evaluaciones para identificar a los replicadores, quienes nos van a ayudar en cada jurisdicción para tener la cobertura de todo el sistema estatal de salud y con esto organizar equipos que puedan dar este tipo de servicio. Los equipos son multidisciplinarios entre personal médico, de enfermería, trabajo social, psicología y familiares de los pacientes. En este campo de la multidisciplinaridad, reconocer a los familiares que son los cuidadores directos y son quienes hacen ya cuidados paliativos. Y ahí evoluciona el concepto hacia la transdisciplina, donde podemos involucrar al paciente y a la familia. El propósito es desarrollar colonias y poblaciones compasivas, que no solamente sea el sector salud, sino que la sociedad se involucre. ¿Qué aprendemos de cuidarnos unos a otros?, agregó la especialista en cuidados paliativos. El cuidado paliativo ha evolucionado y hay perfiles y descripciones de puestos. ¿Quiénes pueden hacer cuidados paliativos? Personas, primero, que no tengan un duelo reciente y que tengan las habilidades psicosociales de comunicación, de empatía, porque los recursos técnicos en el control de síntomas los puede uno aprender, pero las competencias que se refieren no solamente al conocimiento, sino a la actitud y las destrezas, las debe de tener uno. De forma paralela, en la Secretaría también se trabaja en algunas recomendaciones para incluirlas en la Ley de Salud del Estado. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Muy buenas noches, ya comenzamos con información deportiva y nos vamos hasta Tetla porque terminó la capacitación estatal para entrenadores que asistirán a los Juegos Nacionales CONADE 2023. Las instalaciones deportivas del Centro Regional de Alto Rendimiento de Tetla fue sede de la primera capacitación estatal para entrenadores deportivos. En este curso se dieron cita a 150 instructores de diferentes disciplinas, quienes recibieron la capacitación gratuita. Al respecto comentó Gustavo Capetillo Sánchez, jefe del Departamento de Cultura Física en el IDET. Para empezar es
combinar la práctica con la ciencia, ¿no? Mal llamado empirismo, bueno, no mal llamado, sino pues el empirismo lo que trae es la experiencia, ¿no?, de los entrenadores. Muchas veces el atleta se vuelve entrenador sin haber estudiado y eso trae como consecuencia algunas lesiones y bueno, tal vez el proceso de llevar a cabo un campeón pues se tarda más que si se combina lo que es la ciencia con la práctica. Y rápidamente, bueno, en Huamantla se llevará a cabo carrera atlética con causa. Será de 5 kilómetros en categoría libre ambas ramas. La competencia iniciará a las 8 de la mañana este domingo 23 de abril. Y esta noche se abre el telón de la jornada 16 del fútbol mexicano. En estos momentos juegan Tigres contra Puebla, minuto 19. El marcador se mantiene 0-0. Hasta aquí con lo más importante en los deportes. Edith, auditorio, que pase muy buena noche. Vamos a la información internacional. Sin tregua a la vista en el 6º día de combates en Sudán. Las explosiones y disparos seguían sacudiendo el jueves la capital del país, Jartum, pese a los constantes llamados de la comunidad internacional a un alto el fuego entre los dos generales que se disputan el poder. Los enfrentamientos que comenzaron el sábado sacuden también la región occidental de Darfur y otros puntos del país. Miles de habitantes han escapado de la capital, donde viven 5 millones de personas. Quienes permanecen se refugian en sus hogares, donde sufren por la falta de alimentos, electricidad y agua potable. Gracias por acompañarnos en esta tercera emisión de Ahora Noticias. Le deseamos que tenga una excelente noche.